Es que el 80% de estos vehículos híbridos son los denominados mild hybrid o vehículos microhíbridos, que para efectos prácticos yo les voy a denominar los falsos híbridos. Son unos falsos híbridos que están distorsionando completamente el mercado. Ya les voy a explicar por qué están distorsionando el mercado. Y son unos vehículos que están 100% exonerados, es decir, pagan 0% de aranceles y 0% de ICE. La producción nacional, la industria nacional, paga 0% de arancel, pero siempre y cuando cumpla un requisito de incorporación de contenido local, que es del 19%, o sea, es una contraprestación, digamos, a un proceso de desarrollo industrial. Y los vehículos ensamblados en el país pagan un ICE que por el precio están entre el 5, el 10 y el 15%. Los vehículos híbridos no pagan ninguno de estos impuestos. Esto le significa al país alrededor de $100 millones de incentivo tributario para estos vehículos híbridos. ¿Ya? Solo quedémonos con el dato para que ustedes puedan luego valorarlos. Yo aquí les voy a explicar cuál es la diferencia entre un vehículo híbrido de verdad, un verdadero híbrido, y un falso híbrido, digamos así, o mild hybrid. Primero, voy a empezar con el vehículo híbrido, el full híbrido, el verdadero híbrido, llamémoslo así. Si ustedes pueden ver ahí la configuración, lamentablemente mi puntero solo apunta en el corto plazo. Estamos como el país. Allá no llega, o sí, ahí llega, allá no, ahí se puede. Ustedes pueden ver que un vehículo híbrido tiene una característica básica, y es que tiene dos sistemas de propulsión. Un motor eléctrico que se alimenta de una batería y un tanque de combustible que alimenta a un motor a combustión. Eso es un vehículo híbrido, tiene dos sistemas de propulsión. El caso de los vehículos híbridos verdaderos, tanto el motor eléctrico como el motor a combustión son capaces de propulsar el vehículo de manera independiente. Es decir, un verdadero híbrido tiene que ser capaz de, cuando usted se enciende el auto, caminar, llamémosle así, propulsar solo con el motor eléctrico. Hasta una autonomía cualquiera, puede ser 20 kilómetros, puede ser 30 kilómetros, o va a depender mucho del tamaño de la batería y de la potencia del motor. Pero es capaz de hacer eso. Entonces, claro, en un tráfico de Quito que le den 30 kilómetros de autonomía en motor eléctrico, es prácticamente un motor eléctrico y solamente se activa el motor a combustión cuando pasa una velocidad, digamos, sube de 40 kilómetros por hora o se acaba la autonomía. Entonces comparte los dos sistemas y esto te genera así un ahorro de combustible que puede ir entre el 20 o el 30% del uso del combustible, porque claramente estás usando un vehículo que te da una prestación de poder movilizar el vehículo con un motor eléctrico. Punto. Las baterías son grandes y como las baterías son grandes no pueden ser instaladas en un vehículo que ya existe o de plataforma existente porque no hay espacio. O sea, yo tomo un vehículo a combustión, le quiero poner una batería de 400 voltios, pues no hay espacio. ¿Dónde le ubico? No, entonces ya no puedo hibridar ese vehículo, ¿no es cierto? No puedo. Tengo que reconfigurar el vehículo y construir de cero un vehículo cuya arquitectura es para un vehículo híbrido, porque tiene que alojar una gran batería y tiene que alojar un gran motor a combustión. Esa tecnología es cara y por lo tanto, si a mí me preguntan, no soy vocero de sector de importación de vehículos, pero si a mí me preguntan, estos vehículos sí debieran tener un incentivo tributario, porque la tecnología es cara y los incentivos tributarios, ¿para qué están hechos? Para acercarle a la gente a una tecnología que no pudiese comprar porque es cara. Caso de un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es muy caro. Hay que bajarle todos los impuestos para ver si alguien puede comprar un vehículo eléctrico. Porque hacer este sistema te puede costar $8,000 o $10,000. Entonces bajarte impuestos me parece razonable. Pero ¿qué está pasando con el 80% de los vehículos híbridos? Que el 80% de los vehículos que se están vendiendo en el país como híbridos en realidad no son híbridos. Son vehículos a combustión disfrazados de híbridos. En la parte de la derecha de la lámina, acá, en esta parte de acá, ustedes pueden ver que es una pequeña batería. Es una batería que puede ser de 12 voltios a 48 voltios.
O sea, una batería de las que, como un UPS, como los que ahora estamos usando en la casa para que no se nos vaya el internet. Eso es el tema. Es una batería muy pequeña y un motor eléctrico también muy pequeñito. Como es muy pequeño el motor y es muy pequeña la batería, yo puedo hibridar el vehículo, es decir, yo puedo tomar un vehículo que fue construido, su arquitectura, para un vehículo a combustión, le puedo adaptar un sistema de hibridación como el que estamos viendo allí, porque no ocupa espacio y porque está allí. La inversión en esto será unos $800, puede costar, no, cuesta un UPS, ¿no? O sea, y un motor a combustión, y un motor eléctrico pequeño. Pero tiene una característica que es importante reconocerla. Es que es tan pequeña la batería y es tan pequeño el motor eléctrico que jamás, nunca será capaz de movilizar, de traccionar o de propulsar el vehículo con el motor eléctrico. Nunca. Ese vehículo siempre se mueve con el motor a combustión. Siempre. ¿Qué es lo que hace la batería? Le ayuda un poquito, ¿no? O sea, le ayuda a empujar. Cuando nosotros, quienes somos padres y tuvimos en algún momento hijos chiquitos, les poníamos en el columpio, ¿no es cierto? Y decíamos, mésete en el columpio, y el niño hacía un esfuerzo enorme y uno con el dedito le empujaba un poquito y el niño arrancaba su esfuerzo. Ese es el ahorro. Entonces, claro, genera un ahorro, sí, marginal. Nosotros calculamos que no es más del 3% de ahorro, que además hay vehículos 100% a combustión, que son, por decirles algo, Euro 5 o Euro 6, que ya generan ahorros mayores incluso que estos vehículos denominados mild hybrid, y que yo los denomino falsos híbridos. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos no son de vehículos de baja gama. O sea, hay vehículos de alta gama. Yo obviamente no voy a decir marcas ni modelos ni nada por la, digamos, por la complejidad del tema, pero es vehículos de alta gama que le invierten $800 y que se ahorran entre 15, 16 o $18,000 de impuestos. Esa es la realidad, porque es un vehículo adaptado, es un vehículo que no está configurado para eso. ¿Cómo nace esto? En Europa. ¿Por qué nace esto en Europa? Porque en Europa empezaron a poner limitaciones y querían ganarse la tarjetita verde, y como la norma dice, o decía en su momento, tiene que tener los dos sistemas de propulsión. Dicen, bueno, yo le pongo el sistema de propulsión y ahí está. Literalmente, colegas, yo mañana me pongo una pila Everready, ya no sé si hay, pero no hay Everready, y un motor de carro de juguete, que yo puedo decir que es un vehículo híbrido, porque en ninguna parte de la norma me dice cuánto tengo que impulsar. Pero veamos qué dice la OMA, porque aquí es un poco, no es lo que diga yo. La Organización Mundial de Aduanas, en el año 2021 ya se pronunció sobre estos mild hybrid, que está ahí, yo les voy a compartir. Y he señalado en un círculo lo que dice la Organización Mundial de Aduanas cuando analizó el caso de los vehículos mild hybrid, que es lo que está allí. ¿Qué es la Organización Mundial de Aduanas? Es la OMC de las aduanas, llamémoslo así, ¿no? Es el que da las directrices para la clasificación arancelaria. Y aquí lo que dice, es un tema técnico, pero aquí lo que dice es que, cuando ustedes ven ahí esos dos números ahí hacia la mitad, dice que estos vehículos pueden entrar en la 870322 o en la 870340, están entrando por ahí, dice. La 870322 es vehículo a gasolina, combustión, y la 870440 es vehículo híbrido. Esos son los códigos arancelarios. Dice, le hacen la consulta sobre con cuál de estos dos categorías de aranceles debo clasificar estos vehículos, y la OMA dice en la 870322, o sea, vehículo a combustión. Estos vehículos son vehículos a combustión. Claro, lamentablemente lo que dice la OMA no es vinculante inmediatamente a los gobiernos, pero hay gobiernos que ya están tomando las decisiones. Colombia, por ejemplo, antes de eso siguió una acción judicial, administrativa, en la DIAN de Colombia, por posible contrabando técnico, por mala clasificación arancelaria. Dijo, a ver, ustedes, según la OMA, tienen que haber ingresado como vehículo a combustión y han estado obteniendo estos beneficios arancelarios acá. Están en litigio porque claramente hay unas contradicciones de normas allí. ¿Pero qué acaba de hacer el gobierno de Petro? Acaba de subir aranceles a los vehículos híbridos y acaba de poner IVA, o está en el proceso legislativo para poner IVA a los vehículos híbridos. Lo
que no es subir impuestos. Esto es bien importante, porque cuando yo propuse esto originalmente, se malinterpretó indicando que se estaba buscando subir impuestos a los híbridos. No se está buscando subir impuestos a los híbridos. Los híbridos deben seguir teniendo la misma exoneración tributaria. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero los verdaderos híbridos, los híbridos falsos, deben pagar lo que pagan los vehículos a combustión, porque son vehículos a combustión. Y no es justo que estos vehículos se exoneren de impuestos cuando la industria está pagando impuestos, cuando los verdaderos híbridos están pagando impuestos y cuando otros vehículos a combustión también están pagando impuestos. Por eso es que ustedes ven aquí este comportamiento desigual. Ven que los híbridos crecen de una manera exponencial mientras todos los demás están en franca caída. La OMA ya lo decidió. La OMA ya analizó el caso. Acá que somos muy buenos para decir es que hay que ser respetuosos del orden internacional y lo que nos dicen, bueno, aquí está. Pero nadie ha planteado, digamos, el tema. Ahora, ¿qué distorsiones genera esto? Ya más o menos ya les había explicado. Esto genera una competencia injusta. Los vehículos mild hybrid o falsos híbridos no pagan ni aranceles ni impuestos, mientras los vehículos ensamblados en el país compiten con esa desventaja. Y si mañana siguen llegando estos vehículos falsos híbridos en el segmento en donde está la industria, pues vamos a tener otras empresas que pueden empezar a cerrar. ¿Sí? Justo acá, para el tema del gobierno nacional, apuesta por el tema de la transición energética, la reducción de huella de carbono. Bueno, estos vehículos que bajan un poco el índice de contaminación en las ciudades. Pero ¿cómo están trabajando ustedes para desde gremio supervisar o controlar, bueno, no son control, pero que se ejecuten estos procesos que dice justo de control? Justamente, mira, aprovecho tu pregunta que me parece oportuna para explicar, Fabricio, para explicar un poco cómo funciona el tema, ¿no? Ya hemos hablado de que aquí hay 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, que está muy bien. O sea, si es que tú inviertes esos 100 millones de dólares en una transición energética, está muy bien. Pero ¿hacia dónde te está llevando el mercado? Te está llevando el mercado a que esos 100 millones de dólares, lo apliques en unos vehículos que no son híbridos, que están disfrazados de híbridos. Entonces, hay una mala utilización de ese incentivo. Porque si es que tú dices, oye, esos mismos 100 millones de dólares yo le voy a poner a los verdaderos híbridos, a los híbridos enchufables, a los híbridos que te ahorran el 20, el 30% de ahorro, o a los vehículos eléctricos, pues vas a tener una mejor respuesta. Pero si tú miras el tema como consumidor, yo creo que el consumidor sí tiene derecho a saber que cuando compra un vehículo híbrido, tiene derecho a saber si es un vehículo híbrido de verdad o es un vehículo híbrido de mentira. O sea, yo creo que sí tiene todo el derecho del mundo, porque normalmente dices es un híbrido, ya es un híbrido y te da lo mismo que sea enchufable, verdadero o lo que sea, ¿no es cierto? Cuando vas y dices, oye, pero a mí no me ahorra nada, o sea, más bien consume más que el que tenía antes, es porque te compraste un falso híbrido. Entonces es un tema hasta del consumidor. Esta reclasificación no está en contra de los híbridos, al contrario. Lo que nosotros pedimos es a favor de los vehículos híbridos, a favor de las nuevas tecnologías, a favor de los vehículos híbridos de verdad y a favor de los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica. Entonces, esta reflexión es la que hacemos con el gobierno. Decir, oye, primero reconozca, porque esto es mentirnos, es engañarnos. Récord, yo he visto titulares, récord de venta de vehículos, ahora ya le están llamando vehículos electrificados, les están llamando, para decir que son como vehículos eléctricos, pero eso es un engaño. No son vehículos electrificados. O sea, los vehículos híbridos de verdad sí. Estos son vehículos a combustión con una pila. Esos son lo que son. Sí, ya voy a eso. Ya voy a eso y voy a explicar el estado en el que está y cómo esto se vincula con el proyecto de ley que acaba de mandar el gobierno. Eso es lo que voy a explicar después. Bueno, hay una baja recaudación tributaria. Aquí es cuando se confunde en nuestro planteamiento, ¿no? Quieren que se suban los impuestos. David, ¿cómo se te ocurre un gremio pidiendo que suban? No es subir impuestos, es evitar, es una reclasificación técnica que haga que las cosas se pongan en su lugar.
y eso le sirve al Estado a recuperar recursos que tanta falta le hacen, pues qué mejor. Corriges el mercado, le das una buena señal al consumidor para que sepa exactamente lo que está comprando, eliminas las distorsiones del mercado y evitas que se siga perdiendo empleo en el país. El consumidor tiene todo el derecho de saber, y eso es para mí lo más importante, porque no es lo que diga yo, es lo que dice la Organización Mundial de Aduanas. Aquí está la propuesta de reclasificación arancelaria, la que estamos nosotros proponiendo. La de la izquierda es una reclasificación en el arancel de importaciones, que es lo más sencillo, porque no es una ley. Es simplemente que el gobierno del Ecuador recoja la recomendación de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y diga, estos vehículos son vehículos a combustión. Aquí viene una complejidad técnica, que debo yo reconocer que hay una complejidad técnica. La pregunta es dónde yo pongo la vara, es decir, a partir de cuánto es un verdadero híbrido y a partir de cuánto es un falso híbrido. Y hay una complejidad técnica, yo debo reconocer que ahí hay que hacer un esfuerzo técnico por mirar. Y el gobierno ya empezó a trabajar en una propuesta. Y claramente la situación está ahí, no sé si ven la parte que está subrayada en rojo. Ahí básicamente dice, estos vehículos mild hybrid, o falsos híbridos, yo digo falsos, no lo dice. Esos mild hybrid, porque con China ya se firmó un acuerdo de libre, no. Si son vehículos a combustión, venga de China, lo registras como vehículo a combustión y pagas el impuesto que corresponda en función del acuerdo comercial que has firmado. Sí, la siguiente lámina. La siguiente lámina. Y la otra, que no la hemos propuesto todavía, pero nosotros sí queremos aprovechar en este proyecto de ley que ha mandado el presidente de la República, donde incorpora un impuesto del 1 al 5% para vehículos usados. Nosotros más bien queremos decirle al gobierno que esos 100 millones de dólares que quiere recuperar con ese impuesto que va a afectar a más de 300,000 personas, y voy a explicar por qué, más bien ponga lo que ya el Ministerio de Finanzas y de Producción han definido que podría ser una definición de híbridos. Pongan en el artículo 77, numeral 4, que habla de las exoneraciones del ICE, y solamente dejen la exoneración del ICE para aquellos vehículos que cumplan esta condición, o sea, los verdaderos híbridos. Los híbridos que están por debajo de ese umbral pagarán el impuesto que corresponda como un vehículo a combustión. Eso, más lo otro, tiene 100 millones de dólares, no tienes que poner ningún otro impuesto. ¿Afectando a quiénes? A nadie. A nadie. Porque esto es solamente una reclasificación de mercado, ¿no es cierto? La versión del gobierno es que pones un nuevo impuesto a los usados para luchar contra el lavado de dinero. ¿Cómo ven ustedes esa relación? Sí, esa afirmación. Sí, a ver, respondo tu pregunta, Juan Carlos, porque es oportuna. El impuesto al 1% ya existe. O sea, todos alguna vez hemos comprado un vehículo usado o hemos vendido un vehículo usado. Ese impuesto del 1% ya existe, ¿cierto? Yo no entiendo cómo subiendo ese impuesto se va a controlar el lavado de activos, no lo entiendo. Entiendo sí lo otro que está en el contenido de la ley. O sea, oye, ponías un valor referencial en el contrato y ese 1% era solamente referencial y bajaba, sí, eso sí. Pero eso podrían hacer, pues, ¿no es cierto? O sea, mantén el mismo impuesto, pero revisa o registra que haya un precio referencial, que no valga el precio del contrato, sino aquel que está registrado en el SRI. Eso está muy bien. La tarifa del impuesto es la que yo no creo que abona a un mayor control de lavado de activos. Lo otro sí, pero lo otro lo puedes hacer con el mismo impuesto que ya tienes. De hecho, en el proyecto de ley modificado, que lo modificaron en pocas horas, ya ni siquiera tienes la tabla. Te dice que es hasta el 5%. Bien podría ser el mismo 1, o bien podría ser 2, o bien podría ser 3. Yo creo, mi opinión, obviamente, es que el gobierno necesita financiar su programa de jóvenes en acción, que le va a costar alrededor de 95 millones de dólares. Y yo calculo que el impuesto del 1% le va a dar al gobierno entre 60 y 80 millones de dólares. ¿Qué datos tengo allí? El presidente bueno, yo el dato lo sabía, pero no lo tengo como dato duro, debo reconocer.
Yo siempre sabía que se venden alrededor de 2,5 vehículos de segunda mano por cada vehículo nuevo. El director de la UAFE, que cuando salió a promocionar la ley, en un video promocional de su ley, él dijo 3-1 la diferencia. Entonces estamos hablando de 300.000 transacciones de vehículos de segunda mano. Eso quiere decir que este incremento de impuestos va a afectar a 300.000 personas, ese incremento. ¿Por qué saco esto a colación? Para responder también la pregunta de Evelyn. ¿Qué ha hecho el gobierno sobre el tema? Esto está avanzadísimo. El gobierno está convencido que eso hay que hacer. Lo del arancel, lo de la ley no, lo del arancel. Hay un informe del Comité Técnico Interinstitucional del COMEX, el CTI del COMEX, aprobado. Hay un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, aprobado, pero puesto en la congeladora por tema político, porque no quieren causar ruido. Yo hasta lo puedo entender. Lo que no puedo entender es cómo le ponen en la congeladora por un tema político, no causar ruido, un tema de una reclasificación técnica, que no es subir impuestos. El efecto va a ser mayor recaudación, pero digamos, no es un efecto de subir un impuesto, sino de hacer que los vehículos falsos híbridos paguen por lo que son, por lo que dicen la ONU. Sacan lo mismo, no afectan a nadie, y ponen un impuesto que va a afectar a 300.000 personas. Entonces ahí yo no entiendo, digo, a ver, ¿cuál debiera tener más impacto político o más impacto, digamos, en el día a día? O sea, yo digo que el que compra, vende un vehículo de segunda mano es aquel que no se puede comprar un vehículo nuevo. O sea, en principio es una base tributaria más no sé cómo explicar la palabra, de menos recursos o más vulnerable, llamémoslo así, que no pueden comprarse un vehículo completo, digamos, nuevo. Entonces, ahí es donde yo ya no entiendo, y por eso nosotros vamos a insistirle al gobierno, aprovechando esta coyuntura, le vamos a decir, oiga, si el tema es tributario, no es necesario grabarle a 300.000 personas ese impuesto. Sí, hagan los controles, el resto de la ley me parece perfecto, ponle precios referenciales, haz el control, y síguele cobrando lo mismo, no le afecta a esas 300.000 personas. Porque más plata vas a tener haciendo una reclasificación técnica que te ampara de lo que dice la OMC, ya tienes un informe favorable, ya tienes un dictamen del Ministerio de Finanzas, mandamos a la ley, pongamos eso y corregimos los problemas que están. Pero es inentendible cómo funciona ya al interior del gobierno estos temas. Entonces, para responderte, Evelyn, yo calculo que este impuesto del 1% será 60-80 millones. En el caso de la reclasificación arancelaria, si mañana el presidente del COMEX, que es el nuevo ministro de Industrias, convoca al COMEX, se aprueba. Se aprueba porque está todo aprobado, o sea, ya no hay ni una sola duda por parte del gobierno de que esto hay que hacer. Recuerden que el ministro de Finanzas también lo dijo, pero por temas políticos, ruido político, no lo vamos a hacer. Digo, yo hasta lo puedo entender. Pero cuando ponen un impuesto que va a afectar a 300.000 personas, yo digo, a ver, espérate, aquí algo no me cuadra en términos de los impactos políticos que esperan, y por eso es que queremos insistirle al gobierno en esto. Y la última lámina, para que no se vea esto solo como un tema de híbridos, creo que el sector en general tiene muchísimos desafíos. O sea, la alta carga impositiva es una realidad. Y es una realidad para todos, tanto para los vehículos importados como para los vehículos ensamblados en el país. De hecho, acabo de mencionar, se dice que la industria automotriz es altamente protegida porque les ponen altos impuestos para proteger a la industria. Yo he demostrado que los vehículos más protegidos en este país son los vehículos híbridos, 100% importados, todos, más que los vehículos ensamblados. Entonces, no es un tema de defensa a la producción nacional, es un tema de concepto. Ahora hay que mirar qué fue lo que pasó con el incremento del IVA. Eso también es importante, y quizás esta lámina les puede ilustrar muy bien lo que pasó con el incremento del IVA. No sé si ustedes pueden ver en la... Insisto que esto es de corto alcance, pero... ahí. Ustedes ven esa salidita, ¿no es cierto? Ese incremento.
Ese fue el incremento del IVA. ¿Por qué ocurre ese incremento en las ventas? Por la expectativa de que los precios iban a subir en el siguiente mes. Sí. Hubo un incremento en la feria. Antes del aumento. Claro, pero ¿qué pasó después a partir de eso? El mercado se estancó abajo. Es decir, no traje por un tema técnico, pero yo tengo un modelo en donde yo comparo correlación precio del petróleo con venta de vehículos, y es una correlación perfecta. O sea, sube el precio del petróleo, suben las ventas, baja, etcétera, ¿no? El precio del petróleo no se ha caído. Nosotros al precio del petróleo actual deberíamos tener un nivel de ventas mayor. Nosotros creemos que el incremento en el IVA originó una caída importante en las ventas, y el gobierno bien podría pensar, digo yo, como una alternativa. Esto obviamente no es una propuesta que la vamos a hacer ahorita, pero creo que debe pensar en modular temporalmente el IVA, por ejemplo, para los vehículos, hasta calibrar en dónde le es bueno para el Estado, porque también subes la tarifa, pero bajas las ventas más en un porcentaje mayor, tu recaudación empieza a ser menor. Calibrar un poco cuál podría ser este mecanismo, porque vía decreto ejecutivo lo puede hacer, es un tema que creo yo que vale la pena empezar a discutir, para que el mercado no se caiga y la recaudación no se caiga, es decir, siga siendo la misma o eventualmente un poco mayor. En política industrial también nosotros vemos que es necesario replantear algunas regulaciones del ensamblaje. Nosotros creemos que en el tema del ICE, por ejemplo, para los vehículos que se ensamblan en el país debe ser revisado. Quizás atarlo a un tema de componente nacional, eso lo hemos planteado al Ministerio, es decir, mira, si es que incrementamos el contenido nacional, la incorporación de partes locales, prémiale con la reducción del ICE a ese vehículo, y así sostenemos la base industrial. Obviamente esta es una propuesta que, si bien conceptualmente ha tenido el apoyo del gobierno en términos conceptuales, pues en el tema fiscal es lo que dificulta, digamos, que podamos avanzar en ese tema. El otro tema es la reducción del ISD para los materiales CKD. Ustedes conocen que la ley de fomento ambiental, que fue aprobada en el año 2012, tiene mejor memoria que yo, pero en el 2012 por ahí se aprobó la ley de fomento ambiental, donde se incrementó el IVA, el ISD del 2 al 5%. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y su vigencia solamente está hasta diciembre de este año. En la ley del conflicto armado, el presidente solucionó el problema de la tarifa y ahora puede modularlo hasta el 5%, pero se eliminó el crédito tributario que estaba vigente en la ley. Es decir, todas las materias primas, insumos y bienes de capital pagaban el 5%, en todas las industrias, ¿no? Pagaban el 5%, y luego en el impuesto a la renta cruzaban ese 5% como un crédito tributario. Es decir, yo tengo $1 millón de impuesto, pagué $500,000 en ISD, pues te pago solo la mitad porque lo uso como crédito tributario. Eso ya no existe, y eso va a afectar a toda la industria en aproximadamente, calculamos, unos $600 millones de este costo. Lo que el gobierno está trabajando ahora, y creo que en los próximos días habrá un anuncio del gobierno, según conozco, es un anuncio de reducción de unas tarifas del ISD para ciertas materias primas, insumos y bienes de capital, porque ya no hay la figura del crédito tributario, pero hay la figura del, digamos, de la reducción. Entonces, ¿qué hemos pedido nosotros? Que se reduzca la tarifa del ISD para los materiales CKD de la industria automotriz, para compensar este tema de la esta no posibilidad de hacer crédito tributario. El gobierno está trabajando en una línea más transversal y veamos en qué línea el gobierno hace sus anuncios. Y en términos de comercio exterior, con esto yo termino, creo que la industria necesita abrirse fronteras, es decir, hay que exportar, porque el mercado ecuatoriano es un mercado ya pequeño, o sea, con 10.000 unidades no funciona una industria. La idea es retomar el mercado de Colombia con exportación. Venezuela va a tomar mucho más tiempo, lamentablemente, pero ahí tenemos unos desafíos normativos en la CAN que lo estamos trabajando con el gobierno. Y el último tema, que también quiero poner un poquito de énfasis, es el tema del TLC con China. Le decía a Pedro hace un rato antes de que empezáramos, decía, es terrible que tengamos un tratado de libre comercio con China en vigencia, con los contenedores a reventar en las aduanas, en todo tema industrial, para entrar al mercado ecuatoriano,
a competir con una industria que está obligada a parar 4 o 5 días porque no puede producir. Eso es inhumano, eso no es real, eso no se puede permitir. O sea, no se puede permitir que tú le digas, vengan vehículos o cualquier otro producto, no soy vocero de ningún otro sector, pero cualquier producto chino que no paga aranceles por efecto del Tratado de Libre Comercio y a la industria compite, pero tú no vas a poder prender tus máquinas, ¿no? Tú no vas a poder prender tus máquinas. Entonces, hemos revisado el Tratado de Libre Comercio con China que fue firmado y encontramos que en el marco del propio acuerdo comercial con la China hay forma de establecer defensa comercial en momentos críticos como esto. No se habla obviamente de crisis energética porque creo que no, eso no va a estar escrito, pero el Ecuador tiene la posibilidad de poner pausas a sus desgravaciones arancelarias para precautelar, ahí está escrito textualmente, para preservar los factores productivos. Y creemos que eso se enmarca en el tema y creemos que el gobierno pudiera emprender una acción en esa naturaleza de hasta solucionar estos temas específicos, que la industria tenga ciertas capacidades, poner una pausa, sobre todo en la desgravación de ciertos procesos industriales que pueden ser... ¿Necesitas la aceptación de los chinos, O sea, no si lo manejas, porque no estamos planteando una renegociación o plantear. El propio acuerdo comercial con la China especifica las posibilidades que tiene cada país para poner salvaguardias de la desgravación arancelaria. El gobierno debe pausar el acuerdo comercial con China. O sea, no el acuerdo comercial con China. El acuerdo comercial con China va a seguir vigente desde nuestra perspectiva, pero puede pausar la desgravación arancelaria de ciertos sectores muy sensibles y que hoy están siendo muy afectados por la crisis energética. Eso implica cobrarles aranceles a ellos. O sea, es decir, pausar la desgravación pero que el Ecuador va a seguir pudiendo vender sus productos en el marco del acuerdo. Por ejemplo, chinos, a más de automotriz, generadores. O sea, lamentablemente yo puedo referirme exclusivamente por el tema automotriz y autopartes, que es lo que yo represento, pero claramente hay sectores de la metalmecánica que han manifestado su preocupación por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que explorarlo con un poco más de calma, pero me parece que es un tema que hay que discutir. ¿Por qué? Porque China sí te puede poner una pausa a la desgravación y te dice, oye, por temas fitosanitarios o por temas sanitarios ya no te compro camarón, o ya no te compro banano, encontré tal cosa, tengo esta sospecha, porque eso lo permite el acuerdo, ¿no es cierto? Al lado del Ecuador, a más de eso, se le permite hacer estas pausas de desgravación para preservar los factores productivos, que esa cláusula no lo tienen los chinos, lo tiene solo para el Ecuador. Entonces, lo vemos viable en lo técnico, en lo político no sabemos. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes, estimados. Ahorita acabas de dar a todos. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Si este país, acaso a lo técnico, no estuviéramos apagón. Claro. Bueno amigos, termina la presentación oficial del vocero de la SINAE. ¿Cuál es la expectativa con el tema de los falsos híbridos? Sobre La expectativa. la postura Nuestra de principal la Cámara de expectativa Industria ahorita Automotriz Ecuatoriana es avanzar por aquello que ya está más avanzado. a los Es nuevos decir, que el gobierno aranceles que se resuelva están los proponiendo microhíbridos, para los que creo que vehículos. con eso va a corregir una buena parte del mercado. El Sobre gobierno todo puede en recuperar importados. una buena parte de los recursos que necesita sin que implique subir impuestos, insisto. Corriges el mercado, das una buena señal al consumidor, te alineas a los organismos internacionales, y yo creo que eso debiera ser lo primero que debe hacer el gobierno, porque ya todo a nivel técnico ya está hecho. A nivel técnico está todo hecho, no hay nada más por hacer, solo que se reúna el COMEX para que se apruebe. Entonces, el presidente Noboa seguramente tendrá que dar el visto bueno, no sé cómo se maneje ahí las definiciones de ámbito político. De ahí los otros temas que he planteado en esa última lámina son temas que creo que ameritan una discusión un poco más profunda con el gobierno, digamos, ¿cierto? Para ver los temas impositivos, para ver el tema de si reduciendo un poco el IVA se puede mejorar pero para eso hay que hacer modelaciones y eso, digamos, eso no tenemos una propuesta en firme, pero me parece que sentarse con el gobierno a analizar estos temas es importante. Lo del ICE para la industria automotriz, para fomentar la industria de producción nacional, ya está trabajándose en el ministerio, pero digamos hay un problema del costo fiscal, que eso implica una renuncia fiscal que está y no se hace. Pero en tal caso el gobierno tiene que tomar una decisión, porque hay propuestas que les dan recursos que no los hacen.
Hay propuestas que en cambio significan costo fiscal que tampoco los hacen. Entonces, creo que el gobierno, hay que empujar un poquito al gobierno a que tome decisiones, ¿no es cierto? Decisiones que sean técnicamente analizadas y que puedan tener un beneficio común importante, ¿no? Bueno, amigos de Automagazine, así concluye el conversatorio con la CINAE, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, donde nos ha compartido las cifras del 2024, las perspectivas para el próximo año y la postura oficial de la Cámara sobre los posibles aranceles a los vehículos importados. Y se ha tratado especialmente el tema de los vehículos híbridos y microhíbridos.